Hemos quedado en esto de la idiosincrasia, ¿no es? Ya, entonces vamos a hablar ahora de un tema muy importante, de una parte muy importante de la farmacodinámica, con la siguiente diapositiva. Vamos a ver este cuadro que está en la diapositiva. Y primero nos vamos a dedicar a leerlo. Si podemos hacerlo de manera lenta, mucho mejor. Entonces, habla de la alergia a las drogas. Al final de cuentas, Artus hizo una clasificación de la alergia. Y la alergia no es diferente a la que pueden producir los medicamentos. Vamos a decirles la urticaria, si ustedes quieren, que es ese sarpullido que suele salir en la piel y que genera una picazón. Eso es la urticaria, que puede ser en contacto, por ejemplo, las damas pueden llegar a tener con sus rímenes, sus pinturas de ojos, las de uñas, etcétera, etcétera. Puede generar, digamos, una urticaria. ¿No? Como cualquier alimento también, que al final de cuentas los alimentos son sustancias también químicas. Bueno, hasta el shock anafiláctico. Y entonces, estoy hablando de esa clasificación de la una clasificación muy importante que va desde la urticaria hasta el shock anafiláctico. El shock anafiláctico puede terminar con la vida del individuo, entonces tenemos que saber que no son diferentes los fármacos con respecto a otros elementos que puedan provocar alergia. Es que puede haber un órgano de choque generalizado, como ocurre con el shock anafiláctico, puede desencadenar asma bronquial. El asma bronquial es una alergia, es una forma de alergia también. Y entonces, cuando hablamos de esto, y aquí tienen una persona que tiene alergia, ¿no ves? O sea, esta es una urticaria, ¿no? Sale estos granitos que pican mucho, ¿ya? Y además hay que hacer siempre diagnóstico diferencial. Entonces aquí dice, no aparece después de la primera exposición. Fíjense, no aparece después de la primera exposición. Sin embargo, en la medicina normal, en la medicina que tiene una mala concepción, la gente, o sea, se está refiriendo lógicamente a los médicos y después de los médicos se ha generalizado la población, debe de hacerse una prueba para determinar si ese sujeto tiene alergia o no tiene alergia a tal medicamento. Bueno, yo les voy a contar que no deben de hacer esa prueba porque, fíjense lo que estoy diciendo, no deben de hacer esa prueba, no lo hagan. Porque si yo empiezo a analizar este concepto, dice, no aparece después de la primera exposición. ¿Ustedes le pusieron alguna vez penicilina? No. ¿Está seguro de que nunca le pusieron penicilina? No, ¿para qué hacer el prueba? Si no aparece después de la primera exposición, no le va a pasar nada. Vamos a averiguar por qué ocurre una respuesta inmunológica, pero no les voy a contar yo toda la historia, que no es mi problema. Ya debieron de aprender eso en fisiología, yo lo único que voy a hacer es pegar un pequeño repaso sobre eso, pero rápido. Ya, entonces tengo el primer elemento. Dice otra cosa acá, son comunes a muchas drogas químicamente emparentadas. Entonces yo digo lo siguiente, ¿qué será lo que es la penicilina? Entonces la respuesta es la siguiente, es un antibiótico beta-lactámico, eso es la penicilina, es un antibiótico beta-lactámico. La segunda pregunta sería, ¿hay otros antibióticos beta-lactámicos? La respuesta es sí. ¿Puede mencionar alguno de ellos? Digamos, sí, por ejemplo, la amoxicilina, la ampicilina, la dicloxacilina, la cloxacilina, la carbenicilina, etc. Todos
eso que he mencionado, que son algunos ejemplos, todos son antibióticos beta-lactámicos. Cuando el médico pide una prueba para la penicilina, ¿por qué no la pide para la amoxicilina? ¿Por qué no la pide para la ampicilina? ¿Por qué no la pide para la carbenicilina? Nadie entiende, porque aquí dice son comunes a muchas drogas químicamente emparentadas. ¿Qué son esos antibióticos que he mencionado? Obviamente, son antibióticos beta-lactámicos, por lo tanto, son parientes todos tienen antibióticos beta-lactámicos, incluyendo la cefalosporina. Y de esas cefalosporinas hay de primera generación, de segunda, de tercera, cuarta y quinta generación, incluso sexta generación. Pero para ninguna de esas se pide prueba. Y otra vez vuelvo a preguntar, ¿por qué piden solo para las penicilinas? ¿Están químicamente emparentados? ¿Son antibióticos beta-lactámicos? Entonces, este segundo elemento tampoco se cumple. En la práctica médica hacen pruebas, no les importan los demás antibióticos beta-lactámicos, solamente la penicilina. Y dicen, son específicas en un individuo determinado. ¿Sabe qué, doctor? Yo soy alérgico. Y por eso también mi hijo es alérgico, ¿no? Aquí dice clarito, son específicas en un individuo determinado. No dice que genéticamente tengan que ser todos de la familia alérgica. No hay eso. La alergia es individual. No hay transmisión genética de eso. No existe eso. Entonces no es cierto, tampoco este parámetro se cumple. Y dice, se reproduce con cada administración. Es decir, si ya le dio alergia, cuidado que le vuelva a poner, porque sí va a generar alergias. O sea que sigue no sirviendo la prueba. Ahora voy a comentar primero cómo se produce el proceso en realidad inmunológico. Ocurre que hay una célula, que es esta célula, voy a hacerla así, con un núcleo parecido a esto, que se llama macrófago. Este macrófago existe en todo el tejido conectivo. Y recuerden que incluso hay formas especializadas de tejido conectivo, por ejemplo, la sangre. Pero en diferentes lugares recibe diferentes nombres de ese macrófago. Por ejemplo, si hablásemos del pulmón, aquí se denominan células gigantes de cuerpo extraño. Ese nombre recibe células gigantes de cuerpo extraño. Si se tratase del hígado, entonces se llaman células de Kupffer, ¿no? Así se denominan esos macrófagos. Entonces reciben, dependiendo del lugar, diferentes nombres. ¿Qué hacen estos macrófagos? Entonces voy a empezar a relatar lo que más o menos ocurriría. Cuando alguien nace con un peso normal, vamos a suponer 3,2 kg, desde 3 puede ser 3,2 kg, 3,5 kg. Entonces, en esas primeras horas de vida, lo que hace el médico es ponerle una vacuna. Y esa vacuna se la ponen en el hombro derecho y en la BCG. Bacilo de Carnete Higuerín. Ya eso se denomina la BCG. Eso se lo ponen en el hombro derecho. ¿Para qué? Como medida preventiva para que ese sujeto no adquiera tuberculosis. ¿Y cómo ocurre eso? Entonces, ese bacilo es fagocitado por este macrófago. Entonces se lo pone. Entonces, este bacilo, que es un bacilo vivo atenuado, es ingerido por el macrófago. Y el macrófago, entonces, utilizando estructuras químicas importantes llamadas interleucinas, entonces
entonces a través de ellas le presenta la estructura de este bacilo de Calmette-Guerin a una célula maravillosa llamada linfocito. El linfocito tiene un núcleo grande, generalmente lateralizado a un lado, y este linfocito es un linfocito en blanco, si ustedes quieren. No tiene especificidad de nada. Pero cuando el macrófago le presenta al linfocito, este linfocito se transforma en linfocito memoria. Entonces va a adquirir y memorizar cómo está estructurado este bacilo de Calmette-Guerin. ¿Cuál es la finalidad de eso? De que en el transcurso desde el momento que le pusieron la vacuna hacia aproximadamente 40 días, no 30, sino 40 días, o sea, más de un mes, entonces se vayan formando clones de linfocitos. Clones. O sea, ¿qué significa clones? Familias de linfocitos. Entonces, este linfocito memoria, que ha memorizado esto, forma clones de linfocitos. Entonces, todos esos linfocitos ya son específicos para el bacilo de la tuberculosis. Entonces ya están los clones de linfocitos. Y estos clones de linfocitos, entonces una vez que están formados, estimulan a las células. ¿A qué células? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, etc. ¿No? Entonces, ¿cómo se llama esta inmunidad? Se llama inmunidad celular. Está formando estas células. Y si es inmunidad celular, entonces quiere decir que estos linfocitos son linfocitos T. ¿Por qué son linfocitos T? Porque cuando se forman los linfocitos viajan al timo y en el timo se condicionan como tales. Y estos linfocitos T son los que generan la inmunidad celular, o sea, inmunidad mediada por células. Y al producir esas células no lo hacen de la noche a la mañana, no lo hacen. Entonces necesitan de varios días para que se formen. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Le pusieron la vacuna, ya felicidades señora, tiene un hermoso bebé o una hermosa bebé, váyase a su casita, listo, ya está. ¿No? Entonces la mujer se va a su casita, vaya a su bebé, lo arropa, lo cría bien, lo mima, de todo, lo que sea. Y un mayoría de esos, cuando va pasando la primera semana, tercera semana, cuarta semana, ya tiene un mes, el niño, en la quinta semana aproximadamente, observa algo raro. ¡Pum! Se reventó la cosa. La vacuna. Y empieza a salir una sustancia parecida a la vacuna. Y entonces va corriendo al médico y dice, mire doctor lo que le ha pasado con la vacuna. Estaba bien y entonces se reventó la cosa y ahora qué voy a hacer, ¿no? Entonces el médico le tranquiliza y le dice, no se preocupe, eso es normal que ocurra en esta temporada. ¿Qué ha pasado entonces? Quiere decir que recién el organismo se está defendiendo de ese proceso infeccioso causado por el bacilo de Calmette-Guerin. Ha pasado, qué sé yo, 40 días, algo así, ya. Entonces eso ocurre. Pero estos linfocitos no solamente son esos linfocitos. Recuerden que ese linfocito es un linfocito en blanco que se transformó en linfocito memoria. Y este linfocito memoria puede seguir otra vía. Y entonces para esa vía hace que este linfocito se transforme en células plasmáticas. Y estas células plasmáticas entonces generen otro tipo de inmunidad que se llama inmunidad humoral, ¿no? Y es mediado por los linfocitos B. Entonces, estas células plasmáticas provienen de los linfocitos B. ¿Y por qué se llaman linfocitos?
linfocitos B porque son condicionados, o sea, se preparan en una estructura de las aves que se llama bursa de las aves, la bursa. Por eso reciben el nombre de linfocitos B. Y esos linfocitos B entonces se van a transformar en células plasmáticas y las células plasmáticas en inmunoglobulinas. Entonces, para no olvidarnos, ¿no?, de esas inmunoglobulinas, son 5. Y para tener una memoria siempre fresca sobre esas inmunoglobulinas, nos vamos a acordar de un personaje. Y ese personaje, ¿no?, que es el creador de la huelga de hambre, se llama Mahatma Gandhi. Entonces aquí voy a escribir Gandhi. Ya. Gandhi. Ya está. Mahatma Gandhi es una persona de color, digamos, es moreno, muy delgado, generalmente usaba, porque ya se murió, unos lentes así redonditos, parecidos a uno de los Beatles, ¿no es cierto? No así, de esta forma, no redondito, y fue el creador de la huelga de hambre. Gracias a ese señor, digamos, hoy en día existe la huelga de hambre. Y acá, su hija llegó a ser también primer ministro de la India, Indira Gandhi, y este Mahatma Gandhi. Y entonces, ¿para qué he escrito esto? Porque lógicamente existen las denominadas inmunoglobulinas generadas por los linfocitos B a través de unas células plasmáticas, se forman las inmunoglobulinas. Entonces, la palabra inmunoglobulina se ejemplifica con esta sigla, inmunoglobulina G. ¿Hay inmunoglobulina G? Sí. ¿Hay inmunoglobulina A? Sí. ¿Hay inmunoglobulina N? No, pero esto puedo transformarlo en N. Entonces, inmunoglobulina N. ¿Hay inmunoglobulina D? Sí. ¿Y hay inmunoglobulina I? No hay inmunoglobulina I, sino que entonces le pongo un palito y ya está. Listo. Las 5 inmunoglobulinas a partir del apellido del creador de la huelga de hambre. Ya, y nunca me voy a olvidar que hay un personaje interesante, digamos, de la vida del ser humano. Bueno, yo bien ahí tengo las 5 inmunoglobulinas. Bueno, ya hemos hablado de la inmunidad. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Se introdujo este bacilo de Calmette y a través de las interleucinas generaron que este linfocito que estaba en blanco se transforme en memoria y que puede ser un linfocito T o un linfocito B. Si es un linfocito T, genera inmunidad celular que va a tardar alrededor de 40 días y la tumoral que es inmediata la activación. Muy bien. Entonces, vámonos ahora a la ley. Si alguien hace una prueba, ¿no? Entonces voy a pasar a otra diapositiva que me ayude un poco. Ya. Miren que esta diapositiva parecería que no representa nada con respecto a la alergia. ¿Qué miércoles tiene que ver un glóbulo rojo con la alergia? Y esta otra cosa que, digamos, se llama hemoglobina. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, yo voy a decir que sí tiene que ver para que yo me oriente. Cuando alguien hace una prueba, pone en una jeringa el medicamento, digamos la medicina. ¿Y cuánto le va a meter allá para hacer la prueba? Una gota. O sea, una gota. Vamos a poner aquí una gota. Ahora la primera pregunta del millón es: cuando en fisiología me han hecho hacer esta prueba de poner aquí la gota y con un portaobjeto realizar un frotis para que se forme la cabeza y la cola, el frotis, y tenga que teñir esto con Maicus guardiensa o la coloración de Ray o el panóptico, que es el que más se usa hoy en día. Entonces, fíjense que esta gota, vamos a suponer que tenga 1 milímetro cúbico.
Y entonces en 1 milímetro cúbico que tiene esta gota de sangre, hay 5 millones de glóbulos rojos. 5 millones. ¿Están de acuerdo ustedes? Con que por milímetro cúbico el ser humano normal tiene 5 millones de glóbulos rojos. ¿Están de acuerdo o no? Sí, muy bien. Entonces ya. Pero este glóbulo rojo tiene un tamaño. Y lo normal oscila entre 6 micras a 8. Lo normal, lo medio normal, 7,5 micras. 7,5 micras tiene esto. Y es una célula de las dos células que carecen de núcleo. Miren, no tiene núcleo. Es un disco bicóncavo, por eso se observa aquí cuando mide ya está. Pero aquí dentro tiene esta estructura, que es esta estructura que es una macromolécula. Miren, tiene oxígeno, radicales hidroxilo, diálogos de nitrógeno, hierro, todo la cosa. Entonces una macromolécula, la hemoglobina. ¿Y dónde está? En un glóbulo rojo, ¿no ven? ¿Sí o no? No estoy diciendo tiene 16 gramos porque eso por 100 ml, estoy hablando de cada glóbulo rojo. Todos los glóbulos rojos tienen hemoglobina, sí. ¿Qué más tienen? Tienen un citoplasma, ¿no ven? Si no tuviéramos un citoplasma, entonces no serían células. Tienen un citoplasma. ¿Y qué tiene mayoritariamente el citoplasma? Agua. ¿Y qué es el agua? Es una molécula, simple. ¿No? Desde el punto de vista químico, entonces lo que es agua, ¿no es? ¿O no? Y también tiene varias moléculas de agua. ¿Y es una estructura química eso? Sí. ¿Qué más tiene? Tiene obviamente sodio, potasio, calcio, magnesio, todo eso está en su citoplasma. O sea que tiene altísimas cosas este glóbulo rojo. Pero miren, en esta gota hay 5 millones de glóbulos rojos. 5 millones. Y he hecho que fue una gota. ¿Y ustedes creen que cuando le hacen prueba y le meten el medicamento, no le están metiendo más de esta cantidad de moléculas de ese fármaco? Sí, ¿no ven? Entonces no es una gotita, ¿no ven? Habían sido miles de moléculas de... ¿Y entonces por qué no le va a producir alergia? ¿Por qué esa gota no le va a producir? ¿Por qué poquito? Porque una gota no tiene miles de moléculas de medicamentos. Fíjense que la hemoglobina es una molécula y está dentro de ese glóbulo rojo. Y el glóbulo rojo, 5 millones están en esta gota, no un mito. ¿No? Entonces, no es así. Entonces sí, con una gota igual se puede matar. Incluso existe gente más estúpida todavía que agarra esa gota y se lo pone en la conjuntiva del ojo y le produce una inflamación del demonio que puede perder el ojo. A la miércoles. Y entonces a nosotros nos gusta poner inyecciones. Ya, yo le voy a decir una cosa. Yo estudié medicina, pero estudié para ser jefe, no esclavo. Para ser jefe. No para otra cosa. Siempre me consideré jefe, ya está, listo. Si ustedes no lo hacen, pues está bien, ¿no? Allá hay una carrera que se llama de enfermería y le van a enseñar a poner inyecciones. También se de carrera, si tienen un espíritu de eso. Entonces, dirán en algún momento, oiga, pero ustedes no saben poner inyecciones, sí sé, pero no me da la gana de poner, ¿por qué tengo que poner si no soy enfermera? Claro, yo no soy enfermera, yo solo voy a ordenar y ya está. Entonces, bueno, porque no tengo espíritu de enfermera, pues puedo repetir, no quiero ser esclavo, quiero ser jefe, no otra cosa. Entonces les recomiendo a aquellos que quieran ser, digamos, esclavos, allá hay carreras que se llaman enfermería y meterse ahí y ya está, y ponen inyección. Ah, pero a ver si tiene un paciente usted con una meningitis y va a agarrar una aguja y va a hacer una punción local, sí, eso debe ser un acto quirúrgico, no es poner inyección, no es poner inyección. Quede claro, sí voy a usar una y sé cómo hacer, porque para eso me enseñaron, ¿no es? Eso sí voy a hacer. También usted va a usar una aguja para poner lidocaína porque va a hacer una sutura así, porque en mi título dice médico cirujano y me han enseñado a hacer eso, ¿no es? ¿No? Sí. No, pero no para poner inyección, no. Para poner inyecciones, vayan a la enfermería y listo. Entonces no sirve hacer una prueba porque esta gota que tiene 5 millones de glóbulos rojos, porque tiene 1 milímetro cúbico, también una gota de medicamento puede tener miles de millones de moléculas que pueden generar la realidad. ¿Por qué? Porque cuando le meto ese medicamento, más probable va a ingerir el medicamento
diapositiva, miren lo que dice, para que ustedes puedan ver. No aparece después de la primera exposición. ¿Cuál sería la primera exposición? Esa prueba. Recién lo estoy exponiendo. Y entonces cuando lo estoy exponiendo se está generando esta reacción. Si le pongo por segunda vez, ya hay células que formaron estos clones, memoria de inmunidad. Entonces va a reaccionar la persona. Y entonces alguien dirá, ¿no? ¿Ahora qué hacer? Yo en algún momento voy a tener que ponerle una inyección y se le produce una alergia. No, póngale nomás directamente la inyección, pero debe de tener lo siguiente en su bolso. Por lo menos 2 jeringas, mejor si tiene 3 o 4. En segundo lugar, debe tener una ampolla de adrenalina y una ampolla de algún corticoide o de alguna antihistamínica. Si a la persona le produce alergia, lo primero que deben de poner es la adrenalina, no el antialérgico. Porque ese proceso alérgico genera vasodilatación, caída de la presión arterial. Por eso se llama shock. Shock en inglés, ¿no? Choque en castellano. Ya, en español es choque, porque todo lo cambiamos nosotros, ¿no? Ahora ya se llama delivery, ¿no? El dejo que reparte ya es delivery. No podemos decir en castellano repartidor de cualquier mierda, listo, ya está. No, porque es feo el castellano, ¿no ves? No, se llama brownie, bizcocho, se llama así. Brownie 28 cuartos, ¿no? Me voy a tomar un frappuccino, el frappé, helado en francés, helado. No podemos decir en castellano, no, frappuccino, ¿no? Yo soy high, no sé qué, high life, ¿no? Brocheta, anticucho, carajo. ¿Qué mierda? Brocheta, ni qué 8 cuartos, ¿no? Entonces, ¿por qué quieren cambiar el español? Está bonito, ¿no? Bueno, pero ya, está. Ya, entonces, choque, ¿no? Lo que apellidan choque son shock. Entonces, ese shock se resuelve con adrenalina. Ya. Ahora, se puede poner en vena, se puede poner de forma subcutánea, se puede poner por vía intramuscular. No busque, la persona se muere, se está muriendo. No, me podría tener un algodón hasta ese cadáver. No. Carguen rápidamente la jeringa donde quieran su cheque. Pero puede venir una infección si no le he puesto algodón. ¿Qué les importa? A mí no me importa. Yo quiero que se salve el paciente, ¿no? Que si le da una infección, más tarde lo pondré, ¿no? Le daré un antibiótico, lo que sea. Y en segundo lugar, recién van a resolver la alergia. Entonces le ponen un corticoide. Entonces, primero resuelven el shock, porque sí. Ese shock genera una caída de la presión arterial. Hasta que no haya presión, se murió el paciente. Entonces, primero resuelvo el shock. No estén buscando dónde, pónganle donde quieran. No sé si entrará en el hueso del cráneo, pero busquen algo más blandito, digamos. Y le meten ahí y listo. La cosa es salvar al paciente. Eso se trata, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba en quinto año de medicina, tenía una compañera que tenía un lunar que parecía una brotelona así media fea, ¿no? Con su garrapata ahí parecía. Entonces, a un buen médico cirujano le dijo que le haga el favor de sacárselo de ese lunar. Entonces, obviamente, la sentó en una silla lunar y le puso anestésico para sacarlo. Bueno, se murió delante de un soplo. Por shock anafiláctico, por uso de un anestésico. ¿Por qué no hacen para todo prueba entonces? Medio raro, ¿no? Entonces, cuídense sobre todo de los pollos de granja. Son los que
más generan dinero, los pollos de granja. ¿Cuántos son pollos de granja? Los menores, ¿no? Eso se ve siempre, es lo mismo. Entonces no hay esa cosa. Después estén haciendo pruebas. Y si no hacen pruebas y quieren poner inyecciones porque tienen espíritu de enfermera, entonces pónganse su adrenalina, su película para adrenalina, un corticoide, ¿no? Lo que quieran, ahí ponen su bolsito, según que van a poner inyección. No pasa nada. Ahora voy a explicar la bendita alergia, que a veces no es alergia también, ¿no? Entonces voy a explicar. Si yo voy a poner penicilina y pongo y escribo, ¿no? Previa prueba, y ya me van a poner en plazo. Algo parecido a esto, pero mira. Bueno, aquí tienen la gota de sangre, aquí están las células de defensa, las natural killer, aquí está la inmunoglobulina, aquí tienen esa inmunoglobulina clarito, está el antígeno, ¿no? Y esto es una reacción antígeno del cuerpo que ustedes pueden observar ahí, ¿no? Eso es lo que va a y aquí tenemos la bendita prueba, ¿no? Ahí está. Miren, ponen con una jeringuita, le hacen la prueba, ¿no? Bueno, esta es una gota que tiene millones de moléculas y a veces entonces genera un halo rojo, granitos aquí sale. Ya, entonces voy a poner aquí la penicilina, la que más se usa. Se llama penicilina. Que es la que más se usa, penicilina, sodio. ¿Y esto qué es este sodio? Es una sal. A ver, alguien agarre agua con sal. Por ejemplo, el suelo fisiológico es agua con sal. Y a ver, póngase ahí debajo. La sal le va a quemar y va a salir grano. ¿Y es alergia a eso? No. Es la sal. ¿No han probado cuando tienen sudor? Así lo salado que es. Terriblemente salado. ¿No ven? Nuestro sudor, por ejemplo. ¿No? ¿Y el sudor acaso no genera granitos? Sí, ¿no ven? Se llama pitaín, ¿no ven? ¿No? ¿Han escuchado del pitaín? Sí, ¿no ven? Sí, ¿no? Entonces ya, y sobre todo en los niños genera eso, ¿no? La sal, ¿no? Entonces, bueno, al hacer pruebas, al ponerle sal, le va a salir granito. ¿Qué tiene que ver con la alergia? ¿Qué tiene que ver con la alergia? No tiene nada que ver. Y hacen eso. Entonces, bueno, concluyendo, no se debe de hacer pruebas. Sí hay que tenerle miedo a eso, sí. Si usted va a ponerle inyección, entonces lleve su adrenalina, su corticoide o su antihistamínico con su respectiva médica. Entonces, lo primero que debe de hacer es poner la adrenalina. Se va a morir por la caída de la presión arterial. Eso se llama shock. Y después viene la alergia. Shock, anafiláctico, la anafilaxia. Entonces, ya está. Entonces, eso es importante tener presente también a la hora de administrar medicamentos, porque lógicamente las alergias, sobre todo el shock anafiláctico, puede terminar de matar a la enferma. También voy a decir, hay cosas que les enseñan, por ejemplo, que están mal. Dicen que cuando uno tiene una jeringa hay que hacer así, ¿no? Para ver si está bien. No hagan eso. Aquí en el ambiente hay de todo, ¿no? Yo puedo estar con todo, haber tosido y entonces libero virus, bacterias, y no son como las moscas, los candones, que sean así grandotes, no son, no veo nada. Y al hacer así, ¿qué estoy haciendo? Succionando cochinera, ¿no? Porque en el aire hay todo eso. Recuerden que nuestra nariz, aparato respiratorio, los macrófagos viven dependiéndonos constantemente. Eso. Bueno, también es importante que hagamos estudios de los fármacos con estas curvas. Ustedes pueden observar ahí, ¿no? Aquí dice, y vamos a analizar, curva, dosis, respuesta cuantal. O sea, puede haber respuestas cualitativas o cuantitativas. Aquí hablan del cuánto, o sea, de la cantidad. Entonces, esta curva permite determinar una serie de dosis, varias dosis. Voy a poner un ejemplo.
digamos, vamos a borrar esto. Y entonces yo digo que la dosis en un niño de ampicilina, por ejemplo, oscila entre 50 a 100 miligramos. Miren, 50 a 100 miligramos por kilogramo de peso. Ya, entonces voy a empezar a mirar esto. Esta curva permite determinar una serie de dosis. Entonces, aquí hay una dosis 50, ¿no? Habrá una dosis de 60, habrá una dosis de 70, habrá una dosis de 80, habrá una dosis de 90 y de 50. La mínima dosis y la máxima. La mínima dosis para destruir, por ejemplo, al estreptococo. Lo voy a hacer con ampicilina. Y la máxima dosis, porque pasándome de esto, no va a mejorar más nada en el paciente, solo esa edad. Entonces, el día de mañana no puedo decir que voy a dar a este paciente 10 miligramos, porque no voy a lograr destruir a la bacteria. Y entonces, ¿cómo hago ese estudio? Con esto voy a determinar una serie de dosis que son fundamentales para establecer la dosis terapéutica. Entonces, ¿cuál es la dosis terapéutica? Entonces, de 50 a 100 miligramos. ¿No ves? Hay un rango para hacer. ¿No? Entonces tengo que hacer esos estudios para orientarme y darme cuenta, ¿no? Cómo va a funcionar el medicamento. Entonces se llama curva dosis-respuesta. La dosis va a tener una respuesta. Bueno, aquí tenemos varios términos que es bueno que lo sepamos también, porque cuando estemos estudiando en el libro de farmacología vamos a mirar eso. Entonces, dosis, como pueden ver, umbral. ¿Qué es una dosis umbral? Es la dosis mínima que produce el efecto estudiado. ¿No es verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la dosis mínima aquí? 50. 10 no es la dosis. 50. Estos 50 miligramos va a generar que extermine al estreptococo auxiliar. Pero puede tener una dosis máxima. Está bien, pero más de eso ya no. Estoy hablando de estreptococo, que puede variar también, depende de la bacteria que se trata. Bueno, ¿qué es la dosis máxima? Entonces, es la mayor dosis que puede ser tolerada sin que aparezcan efectos indeseados. ¿Qué podría lograr un tratamiento por estreptococo por encima de 100? Digamos, se me ocurre 200 miligramos, 300 miligramos. Voy a empezar a generar más efectos adversos que virtudes del fármaco. Por eso este rango me permite que yo use este rango de normalidad. Entonces, eso tengo que llegar a saber. Después tenemos dosis eficaz media. Dosis eficaz. 50 es la media. O sea, el 50% de los pacientes se han beneficiado de esta dosis eficaz media. Entonces, es la dosis a la que el 50% de los individuos presentan el efecto cuantal específico. O sea, una respuesta adecuada cuando se administra el medicamento. Luego tenemos la dosis tóxica media. Dosis tóxica media. Entonces, ¿qué es esa dosis? Es la dosis necesaria para producir un determinado efecto tóxico en el 50% de la población estudiada. Entonces, si el efecto tóxico es la muerte, entonces se denomina dosis letal media. O sea, este 50 significa media. Entonces, dosis letal media, ¿no? O sea, la mitad de la población en la cual se tenga que poner esa dosis va a morir. Entonces, esos términos, esas siglas son importantes tenerlas presentes también a la hora de poder estudiar esta dosis, ¿no? Ya, muy bien, eso tiene que ver mucho con la acción de los fármacos. Ahora, ¿qué pasa con la respuesta cuantal? Ustedes pueden ver que hay un índice terapéutico. O sea, ¿qué es el índice terapéutico? Es una medida que relaciona la dosis requerida para producir un efecto deseado con la dosis que produce un efecto no deseado. Entonces tenemos la dosis tóxica y la dosis eficaz 50. La dosis tóxica 50 y la dosis eficaz 50. Eso relaciona ese tema.
¿no? Entonces, rango terapéutico o ventana terapéutica también. Hay muchos fármacos que tienen una ventana terapéutica muy pequeña. Por ejemplo, los los digitálicos tienen una ventana corta. No se puede pasar uno de las dosis así nomás. Incluso hay que individualizarla, porque cada individuo va a tener una respuesta diferente. Entonces puede generar una intoxicación. Entonces, por eso se dice que esos medicamentos tienen una ventana terapéutica muy pequeña. O sea, su rango de variabilidad es muy pequeño. No se puede extender o dar la dosis que le parezca. Entonces, es importante que nosotros como médicos podamos, digamos, realizar esa actividad de manera adecuada. Bueno, entonces ahora también existen las dosis respuestas graduales. ¿Qué es eso? Entonces, la dosis respuesta gradual ofrece información sobre la potencia y la eficacia máxima. Ya sabemos que la potencia está relacionada con la dosis, ¿no? Ya hemos puesto el ejemplo de la clortiazida y de la hidroclortiazida. Recuerden ustedes, ¿no? La clortiazida, ¿cuántos miligramos se daba? Digamos, 1000 miligramos, ¿no es verdad? Y podía orinar, bueno, ya esto es un supuesto, no siempre eso, los 2000 ml en 24. Sin embargo, de la otra damos 10 veces menos, y entonces esa es más potente de la hidroclortiazida, por ejemplo. Entonces, si estoy hablando de potencia, estoy hablando de dosis, y después la eficacia máxima, ¿no? Entonces, ya hemos visto que hay una eficacia farmacológica, también lo hemos explicado. Entonces, ya, eso es importante. Entonces, la curva dosis-respuesta cuántica señala la variabilidad potencial entre los individuos, o sea, cómo se conduce el fármaco en cada individuo. Por eso nos repito también ese tipo de estudio. Bien, vamos a continuar entonces. Estudio de los receptores. Bueno, la cuestión es que, ¿por qué actúan los fármacos en el organismo humano? Por la presencia de receptores. O sea, son moléculas de estructura química que generalmente, no siempre, se encuentran en la superficie de la célula, o sea, en la membrana celular. Ah, ya. Si yo tengo un microscopio electrónico que no hay de Bonilla y quiero hacer estudios, que quede claro que el microscopio electrónico no es el que tenemos nosotros, ese se llama microscopio óptico, nada más. Que se enchufe no quiere decir que sea electrónico, porque se enchufa para que la luz, ¿no? La parte luminosa funcione y podamos observarlo. Entonces pero hay microscopios electrónicos. Esos microscopios electrónicos nos muestran a la célula y no nos muestran que existen receptores. A la miércoles, ¿y cómo es entonces eso de los receptores? Bueno, esas membranas celulares, de acuerdo a la descripción que hicieron Watson y Crick, dijeron que las membranas eran compuestos lipoproteicos, sobre todo lipoproteicos. Obviamente que tienen hidratos de carbono, sí, sobre todo en los poros, pero la mayor parte son lipoproteicos. Si son lipoproteínas, ¿qué son los lípidos y qué son las proteínas? Son estructuras químicas. Y entonces la interacción del medicamento, que es una sustancia química, con la estructura química de la célula, sobre todo la membrana, va a generar una interacción entre el fármaco y las células. Entonces, eso es lo que dice aquí. Los fármacos de acción específica están formados por moléculas. Ya hemos hablado de eso hace un momento. Por ejemplo, la hemoglobina es una molécula, la penicilina también es una molécula. Pero obviamente en una ampolla hay 3 moléculas. ¿Ya? Y sus acciones resultan de la interacción con las moléculas celulares. ¿Cuáles son esas moléculas celulares? Las lipoproteínas, si ustedes quieren, si estamos hablando de... Pero pueden ser enzimas, sí pueden ser enzimas, pueden ser. Recuerden que el otro día he hablado de eso. Hablé de la aspirina, ¿no? Y la ciclooxigenasa, y que la ciclooxigenasa es una enzima, no es una membrana celular. Entonces, ya hablé sobre eso. Bueno, pero
No vamos a aprender nunca farmacología si hacemos con estructuras químicas, porque ahí se pone más difícil, ya nadie aprueba. Si ahorita nomás no aprueban, peor de la otra manera. Entonces, vamos a hacerlo en dibujos animados. Que el dibujito animado nos va a permitir comprender cómo funciona, digamos, esa interacción droga-receptor o droga-células, cuya presencia va a explicar la selectividad del fármaco. Por ejemplo, si yo uso un digitálico cardiotónico, entonces quiere decir que ese medicamento va a actuar sobre la musculatura cardíaca. Y esa musculatura cardíaca tiene células llamadas músculo cardíaco, eso se llama. Ya, entonces, para que una droga de acción específica produzca su efecto, debe de cumplir las siguientes etapas. Primero, la transferencia. ¿Qué significa transferencia? Bueno, si voy a recibir un fármaco por vía oral, esa sustancia química que estoy introduciendo por vía oral, ¿qué tiene que hacer primero? Disolverse en el medio. Va a ocurrir eso, aunque ustedes no lo crean. Incluso hay fármacos que no se debe de permitir que estén en contacto en un medio ácido. Entonces, por eso hacen esas cápsulas y dentro está el polvo. Entonces, no sirve abrir la cápsula, echar el polvo y me lo tomo. No, esa cápsula sirve para cubrir. Ah, no, pero es una cápsula grande, yo no voy a tomar eso. Mejor, no. El mejor abrirla para tomar el contenido no sirve. El medio ácido, como una sustancia química, entonces va a modificar su estructura y no va a servir de nada. Entonces hay que hacer las cosas como tienen que ser. Bueno, entonces seguimos hablando. Una vez que ha caído al estómago o al intestino delgado, es digamos la estructura del aparato digestivo donde más se absorben las cosas, entonces va a tener que absorberse. Una vez que se absorba, va a pasar al torrente circulatorio. Luego, como esos vasos sanguíneos del intestino se llaman vasos mesentéricos, entonces los vasos mesentéricos forman el sistema porta. Y el porta, o sea, la vena porta, penetra en el hígado. Y al penetrar en el hígado metaboliza los fármacos y los puede transformar de inactivos en activos, o de activos en inactivos. Puede ocurrir cualquiera de esas dos cosas. Por ejemplo, medicamentos como el enalapril. ¿Qué es el enalapril? Es un medicamento que sirve para bajar la presión arterial. El enalapril baja la presión arterial. No baja la presión arterial. No hace nada, no hace nada. Porque es un medicamento inactivo. Cuando me lo tomo, se absorbe, entra al hígado, se transforma en enalaprilato. Y al transformarse en enalaprilato, es el enalaprilato el que tiene una acción farmacológica. De inactivo se convirtió en activo. Ese medicamento. Y entonces, para que eso suceda, o para que eso podamos entender como elemento importante, es para entender su actividad. Porque, vuelvo a repetir, el enalapril no tiene actividad antihipertensiva, es un medicamento inactivo. En el organismo se vuelve activo. ¿Para qué se vuelve activo? Para llegar a los receptores donde debe llegar. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Transferencia. Estoy transfiriendo un medicamento desde la luz del intestino a todo mi organismo si el fármaco llega a todo el organismo. Ahora, puede llegar a todo el organismo, pero no actuar en todo el organismo. Por ejemplo, los digitálicos cardiotónicos, como la digoxina, la digoxina, van a actuar sobre el músculo cardíaco, donde el músculo cardíaco, el corazón, donde más en ningún lado. ¿No es? No hay en el cerebro, no hay en los pies. Entonces va a tener que actuar ahí, ya está. Listo, acabó el problema. Entonces, necesitamos de esa transferencia. Hay medicamentos, por ejemplo, como los aminoglucósidos, que no se absorben por vía oral, y cuando se los aplica por vía intramuscular o intravenosa, si no están inflamadas las meninges, no atraviesan. Entonces, una meningitis no servirían. Fíjense el término que estoy usando, no servirían. No sirven, debería haber dicho, no servirían.
pero cuando se inflaman las meninges las dejan pasar. Por ejemplo, la estreptomicina es un aminoglucosa y tengo que ponerle por vía intramuscular o puedo poner vía intravenosa. La recomendación es por vía intramuscular. Pero si ese paciente tiene meningitis, al estar inflamada las meninges pasa el medicamento. Pero en una persona normal que no tenga inflamación de las meninges, la estreptomicina no atraviesa esa válvula. Y entonces no habría transferencia en las personas normales de meninges, no podría pasar la estreptomicina al sistema nervioso. Entonces no habría transferencia. Recuerden que hay órganos y tejidos raros en el organismo humano. Por ejemplo, el cartílago es un tejido raro. Y alguien dirá, ¿por qué? Porque no tiene vasos sanguíneos. Eso lo han estudiado en histología. Los cartílagos no tienen vasos sanguíneos. ¿Cómo se nutren? A través de líquido sinovial. Entonces yo tengo que tener una adecuada concentración en el líquido sinovial para que resuelvan las enfermedades. Tiene que haber una transferencia desde el exterior hacia el lugar donde van a ir. Una vez que se ha generado esa transferencia, tiene que haber una interacción droga-receptor. O sea, la sustancia química que he introducido a mi organismo tiene que interactuar con estructuras químicas de la célula, que generalmente, no siempre, ¿no? Están en las membranas celulares. Puede estar el citoplasma, puede estar el núcleo o puede ser una enzima también. Entonces, importante esta interacción, porque si no hay interacción droga-receptor, no hay actividad. No hay actividad del fármaco. Y después la producción del efecto. Por ejemplo, si yo tengo una elevada temperatura, el centro termorregulador está en el sistema nervioso central, entonces el paracetamol, el fármaco que sea, va a tener que llegar a ese lugar y afectar ese centro termorregulador tratando de bajar la temperatura. ¿Cuál es el efecto de la acción de ese fármaco? Es bajar la temperatura. ¿No ves? Eso es la manifestación de la acción farmacológica. El efecto es la manifestación de la acción farmacológica. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces es transferencia, interacción droga-receptor y producción de efecto son importantes tenerlos presentes. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, esto es lo que deberíamos de aprender. A la mierda. ¿Cómo voy a aprender la reacción química? ¿Qué desgracia? Mejor lo vamos a hacer más todo. Ya, con eso ya. Entonces, ¿cómo interactúan los fármacos con los receptores? Fíjense que es una membrana celular. Esa membrana celular tiene estructura química, como pueden ver aquí. Esto, por ejemplo, esta estructura se llama isoproterenol. Bueno, voy a decir que es el isoproterenol. Es un fármaco beta-adrenérgico. O sea, es un fármaco que tiene acciones beta similares a la adrenalina. ¿Y esto qué es? Una membrana celular pulmonar, esto de aquí. Y entonces vamos a tener esta estructura química del isoproterenol que va a generar una actividad de enlaces con la estructura química de las células musculares lisas de los bronquios. Y esas células musculares lisas de los bronquios se llaman músculo de Reims-Sensek. Entonces el isoproterenol va a tener una acción sobre la musculatura lisa de los bronquios. ¿Y a través de qué se va a unir? De enlaces no covalentes, o sea, unión estéril. Unirse y desprenderse rápidamente. Enlaces iónicos, fuerzas de Van der Waals y puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Todos esos elementos hacen posible esa interacción droga-receptor. Vuelvo a repetir, esto es lo normal, esto es lo que ocurre, pero no vamos a desarrollar el tema con esto, porque, como les digo, son reacciones químicas que no las vamos a hacer, así que mejor vamos a aprender de otra manera que da el mismo resultado. Entonces, tenemos que tener tipos de receptores. O sea, que no hay un solo tipo de receptor en
En el ser humano no. Entonces vamos a hablar de la primera parte porque no creo que más nos alcance el tiempo. Entonces vamos a hablar de estos receptores. Bueno, entonces el primer grupo de receptores, el que vamos a hablar ahorita, se llama receptores acoplados a enlaces iónicos. Ya. Entonces, esos receptores, aquí voy a poner el número 1, entonces se llaman receptores fíjense, aquí voy a escribir ionotrópicos. Así se llama. ¿Por qué se llaman receptores ionotrópicos? Porque los iones, cuando hablo de iones, entonces estoy hablando de sodio, potasio, cloro, esos son iones, para poner algunos ejemplos, son los principales elementos que participan. Bien, pero existen dos clases de receptores ionotrópicos, y los cuales voy a explicar también con algunos ejemplos. Entonces, estos receptores ionotrópicos que permiten el ingreso de iones pueden ser de dos clases. Los activados por voltaje, ¿no? Y los activados por ligando. Entonces tenemos dos tipos de receptores, uno por voltaje y por ligando. Bueno, ahora vamos a dar ejemplo de cada uno de ellos. Si yo tengo una célula cardíaca, esta célula cardíaca, entonces tiene esto un voltaje, porque eléctricamente esta célula es positiva del lado externo. ¿Y por qué es positiva? Porque el sodio es mayoritario en el líquido extracelular. Entonces tiene de 142 a 145 miliequivalentes litros de sodio. Eso tiene, ¿no? Muy bien. Y dentro de la célula, ¿cómo es cuando está esta célula cardíaca? Ya sea auricular como ventricular, es negativa. Es negativa. Negativa. Y entonces esto es entre menos 85 milivoltios a menos 90 milivoltios. Ya sea una célula auricular o ventricular. Y existe en el corazón, ¿no es cierto?, un nódulo o nodo. Es el nódulo sinoauricular. Y este nódulo sinoauricular envía señales eléctricas, por lo tanto, voltaje. Y esas señales eléctricas llegan aquí y permite la permeabilización de esta membrana. Y se permeabiliza y deja entrar el sodio. De un gradiente de concentración mayoritario a uno de menor, porque 10 a 15 miliequivalentes de sodio existen en el intestino. Pero cuando se entra el sodio, se sale el potasio. Y el potasio en el líquido extracelular es de 4 a 5 miliequivalentes litros. Mientras que aquí, ¿no?, es alrededor de 115 miliequivalentes litros de potasio. Entonces, se entra el sodio, sale el potasio y se cambia la polaridad de la sal. Esto se vuelve negativo y esto se vuelve positivo. ¿Qué está pasando con la célula auricular o ventricular? La sístole, cuando ocurre eso. ¿Y de qué depende eso? De que esta membrana celular tiene receptores ionotrópicos activados por voltaje. ¿Quién generó el voltaje? El nódulo sinusal, quien ha permitido la permeabilización para que estos iones, sodio y potasio, entonces los unos entren y los otros salen.
Pero es la única forma de encontrar receptores, ¿no? Existen receptores, ¿no es cierto?, denominados activados por ligando. Bueno, entonces voy a dibujar un receptor ionotrópico activado por ligando. Esto es visto de arriba. Y entonces estos receptores son pentaméricos. Y cuando estoy diciendo pentaméricos, penta significan 5. Entonces tiene 5 subunidades. Aquí tenemos una, aquí tenemos 2, 3, ya. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4 y 5. 5 subunidades. 2 de ellas son alfa. Son subunidades alfa. Entonces, luego hay beta, gamma y delta. Ya está. Entonces, ahí tenemos. Ahora, esto es visto de arriba y aquí hay un polo. Entonces, voy a dibujar polo. Pero ya es de un lado. Entonces, ya no es esa estructura química que había ahí. Ya, para hacerlo por dibujitos, ya. Entonces, cada una de estas son estas unidades. Entonces, aquí vamos a hacer otra. Hemos sacado una y hay una más. Entonces, aquí hay un canal. Entonces, vamos a hablar de una sustancia neurotransmisora, de GABA. GABA. ¿Ya qué es el GABA? Entonces, leemos. Ácido gamma amino butírico. Eso es el GABA. Ácido gamma amino butírico. Eso es el GABA. Ese es el ácido gamma amino butírico. Este GABA, para el ejemplo que estoy poniendo, es un GABA A. Porque hay GABA B, GABA C. Entonces, esta es una sustancia GABA A. Este de aquí, o sea, este que estoy haciendo aquí, mirando de arriba y esto de frente, tiene un canal. Este canal es para el cloro. Entonces este GABA se va a unir a este receptor, una molécula, a esta subunidad alfa, y a esta subunidad alfa. Entonces, dos moléculas de GABA se van a unir. Al unirse este GABA a esto, ¿qué es este GABA? Es un ligando. Y este ligando, al unirse a este receptor, abre este canal de cloro. Y al abrir el canal de cloro, se entra el cloro. Entonces se entra el cloro al interior de la célula. ¿Y qué produce este cloro? Depresión de la neurona. Y cuando se deprime la neurona, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Te viene sueño. O sea que si alguien se está durmiendo en esta clase, el GABA le está jugando una mala pasada. Porque mi voz parece agogobini. Entonces ya te viene sueñito, ¿no? Roncadera, ¿no? Entonces, quiere decir que se está abriendo su receptor de cloro. ¿Quién está abriendo? El GABA. ¿Para qué? Para que entre el cloro y deprima. Es importante saber eso, claro, sino cómo funciona lo anestésico, pues. O sea, lo voy a hacer dormir al paciente con un anestésico. ¿Qué voy a hacer? Voy a ayudarle al GABA a abrir esos canales para que se entre el cloro. Y el cloro va a producir, ¿qué? Una depresión. ¿Qué es el cloro? Es un ion, por lo tanto, es un receptor ionotrópico. ¿Activado por qué? Por ligando. ¿Cuál es el ligando? El GABA. ¿No ven? Ya aprendimos eso. Bueno, ahora ya hemos visto el primer receptor, después faltan receptores acoplados a proteínas G, receptores catalíticos que funcionan como enzimas y receptores que generan transmisión nuclear. La próxima clase entonces vemos esto. ¿Vamos a alcanzar? ¿Lo ven? Ya. Bueno, muy bien.